Corría el año 2015. Matías Almeida llegaba como director técnico del Guadalajara para sacar unas papas que estaban ardiendo en llamas. En ese mismo año ganaban la Copa MX Apertura 2015 al vencer a los Panzas Verdes del León dirigidos por Juan Antonio Pizzi en el estadio Nou Camp. Pese a los primeros dos grandes torneos del pelado, el equipo tapatío no pudo conquistar el campeonato. Llegaba el torneo Clausura 2017 con el afán de volver a pelear por el título. En la jornada 1 ante Pumas, sumarían los primeros 3 puntos con anotaciones de la Chofis López y el ingeniero Saldívar. Sin embargo, Alan Mendoza descontaría el marcador, pero el conjunto del rebaño se llevaría la victoria. En su visita al Gigante de Acero, Rodolfo Pizarro se estrenaría como artillero del Guadalajara tras romper el marco albiazul. Minutos más tarde, un mal rechace de Alexander Domínguez fue aprovechado por el Aris Hernández y ampliar la ventaja. No obstante, el cuadro de la pandilla se acercaba en el marcador con anotación de Rogelio Funes Mori. Poco después, un riflazo de Dorlán Pavón fue colgado en el arco de Cota empatando el partido y el marcador no se movería más. En el estadio Akron recibían a los Xolos de Tijuana y el cuadro del Piojo Herrera descalabraba a los 11 de Almeida con un tanto de Milton Caraglio. En la Copa MX hacían su debut ante los Potros de Hierro del Atlante. En los últimos minutos, Guacho Jiménez detenía una pena máxima, pero el conjunto cancunense lograba marcar. Sin embargo, llegaba Miguel Ponce para empatar el encuentro y rescatar un punto en su debut. Con una asistencia de Orbelín Pineda, el Chapo Sánchez logró definir una oportunidad de gol y sería el autor del único tanto en el Estadio La Corregidora para volver a la senda del triunfo ante los Gallos Blancos del Querétaro. En el estadio Carlos Iturralde, con un gol de Carlos Fierro, el conjunto del Pastor Almeida sumaba sus primeros 3 puntos al vencer a los Venados de Yucatán en la segunda jornada de la Copa MX. En el OmniLife se verían las caras con Santos Laguna, donde Julio Furch adelantaba el conjunto verdiblanco, pero aparecía Rodolfo Pizarro aprovechando un rebote y emparejaría el encuentro para terminar con un empate a un solo gol. En el clásico tapatío le pegarían a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Chelo Saldívar desde los 11 pasos perforaba el marco de Ustari. Antes del descanso, Orbelín Pineda ampliaría la cuenta. En los minutos finales, Martín Barragán acercaría a los zorros, pero el Guadalajara se quedaría con el clásico tapatío. En la Copa MX volvería a verse las caras con los Venados de Yucatán. El Avión Calderón sería el autor del único tanto del partido tras una buena ejecución desde los 11 pasos que perforaba el marco de Odín Patiño y acercaba la clasificación al cuadro del rebaño sagrado. Para la jornada 7 se enfrentarían al odiado rival, las Águilas del América, equipo al que Matías Almeida ha exhibido en ocasiones. Sería el ingeniero Saldívar quien ejecutaba la pena máxima para hacer el único tanto de la noche. A pesar de que el Chapo Sánchez tuvo una oportunidad más clara que el penal, aún así, el Guadalajara se llevaba el clásico nacional. De vuelta a la Copa MX, el cuadro del Pastor Almeida volvía a sumar de a 3 puntos en su última jornada. Los Potros de Hierro comenzaban ganando en el Andrés Quintana Roo. En el segundo tiempo, Carlos Fierro emparejaría los cartones. Cuando el partido agonizaba, Javier La Chofis López ponía adelante al rebaño y sobre la hora, Benítez sentenciaría el partido. Y el Guadalajara se instalaba como líder del grupo 6 con 3 victorias y un empate, acumulando 10 unidades. El Guadalajara jugaría en el Zoque Víctor Manuel Reina para enfrentarse a los extintos Jaguares de Chiapas que se jugaban el descenso. Pizarro adelantaría a los del Pastor. Poco después, el ingeniero hacía 2-0. En el segundo tiempo, Félix Araujo acercaba a los chiapanecos. 3 minutos más tarde, Jonathan Fabro emparejaría los cartones. Solo bastó un minuto para que Lucas Silva le daba la vuelta al marcador y al 71 Fabro hacía la cuarta anotación, pero Pizarro descontaba para el Chiverío. Aún así, Jaguares se llevó el compromiso. El Toluca sería el próximo rival del conjunto del rebaño sagrado. Alan Pulido sería el autor del primer tanto para la escuadra de Almeida. Y en el segundo tiempo sería el tamaulipeco el que sellaría el 2-0 definitivo, que significaría el liderato general. De vuelta al torneo copero se verían las caras con los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde Mario Valdés adelantaría al cuadro rojiblanco. Poco después sería Javier La Chofis López quien ampliaba la ventaja. No obstante, Nicolás Saucedo y Ever Guzmán serían los encargados de empatar el encuentro y llevar la ronda a tanda de penales. Carlos Fierro fallaría en la tanda, pero el Guacho Jiménez detendría el cobro de Ricardo Chávez. Los siguientes tiros fueron impecables hasta que el Guacho atajó el tiro de Andrés Rincón y llevara al Chiverío a cuartos de final.
En cuartos de final de la Copa MX se verían las caras con los Bravos de Ciudad Juárez, donde Lucas Javier sería el autor de los 2 tantos del cuadro fronterizo. A los 57 minutos, Rodolfo Pizarro acercaba a los rojiblancos. A 20 del final, el Chelo Saldívar empataba la ronda, y cuando todo parecía que el partido se iba a ir a los penales, aparecía Javier La Chofis López a remontar la eliminatoria y asegurar el pase a semifinales del torneo de Copa. De vuelta al OmniLife, el cuadro de la Perla Tapatía recibía a los Tiburones Rojos del Veracruz, siendo Orbelín Pineda y el ingeniero Saldívar los autores de las anotaciones del conjunto rojiblanco, y el Guadalajara seguía con un buen paso en el torneo. Para la siguiente fecha no pudo romper el 0-0 ante los extintos Monarcas Morelia en la siguiente fecha. En la semifinal de la Copa MX se volvería a ver las caras con los Rayados del Monterrey en el Gigante de Acero. A los 22 minutos del primer tiempo, Rogelio Funes Mori abría el marcador para el conjunto de la pandilla. En la segunda parte, Alan Pulido emparejaba los cartones al minuto 60. A los 82 minutos, el ingeniero Saldívar se encargaba de darle la vuelta a la tortilla, y sería el 14 rojiblanco que le daría el pase a la final del torneo copero. En la siguiente fecha recibirían a la Franja del Puebla, y el cuadro camotero se adelantó con gol de Federico Díaz. Minutos más tarde sería Edgar Dueñas quien hacía el 0-2 para el cuadro poblano. En la segunda parte sería Alan Pulido el que acercaba al conjunto del Pastor. Poco después, Francisco Acuña marcaría en propia puerta. Ya en el tiempo añadido, Carlos Fierro astutamente le quitaría el balón a Cristian Campestrini y cerraba una heroica remontada que los hacía dormir como líderes generales del torneo. En la jornada pendiente, el equipo del Chiverío visitaría el Volcán en la fecha 10 del torneo, que se suspendió porque los árbitros se negaron a pitar. André Pierre Gignac se encargaría de abrir el marcador. En el segundo tiempo, Jesús Dueñas ampliaba la diferencia, y sobre la hora sería el francés el que hacía el 3-0 definitivo que descalabraba al conjunto del rebaño sagrado. Y en la jornada 14 sumaban otro empate ante los Tuzos del Pachuca tras quedar en blanco en el marcador. El 19 de abril de 2017, Chivas y Morelia se verían las caras en la gran final de la Copa MX. El cuadro de Almeida quería quitarse esa espinita clavada en la mano tras la derrota en la final copera pasada ante Querétaro. No fue hasta la tanda de penales cuando comenzó a ponerse interesante el juego, cuando Carlos Salcido fallaría el primer cobro adivinado por Sosa. El Mono Osuna perforaría las redes del Guacho. Edgardo Marín le daba un poco de oxígeno a los del rebaño. El Guacho Jiménez detendría el cobro de Jorge Zárate para poner pareja a la balanza. Alan Pulido adelantaba el cuadro rojiblanco. David Cabrera erraría su lance, y el Guacho Jiménez nuevamente atajaría otro tiro desde los 11 pasos. En el cuarto cobro, Orbelín Pineda acercaba al Guadalajara a otro título copero, y Luis Gabriel Rey no pudo mantener vivo al Morelia, y el Guacho Jiménez volvía a atajar nuevamente otro penal, siendo 3 tiros consecutivos desde los 11 pasos. Y así fue como el Guadalajara de Matías Almeida alzaba su cuarto campeonato de Copa en la historia. ¡Chivas es campeón de Copa! ¡Chivas es campeón de Copa! Y vaya final de vaya forma de ganar de Guadalajara. ¡Nos bañaron! Jiménez se pone de la casaca de héroe. ¡Nos bañaron! Jiménez, mejor que la traigan, que no la tiren, mejor que la traigan. Mejor vamos al vestidor a que nos vayan de champaña. ¿Qué momento? Fue el héroe. 3 detuvo Jiménez. ¡Qué momento! Después, 3 penales detuvo Miguel Jiménez, el gran héroe de Chivas hoy. ¡Qué momento! Después de un inicio incierto con una falla de Salcido, llega Jiménez, no se pone nervioso, no le da pánico escénico a este joven. De vuelta a la Liga MX, el conjunto del Pastor Almeida no pudo superar a la máquina cementera del Cruz Azul, equipo que ya estaba eliminado de toda posibilidad de meterse a la liguilla. Ángel Mena desde los 11 pasos abría la cuenta. En la segunda mitad, el Gato Silva ampliaba la ventaja, y en el añadido, Osvaldo Alanís recortaba la distancia con un golazo de tiro libre, dicha anotación que solo sirvió de consuelo. En las 2 últimas jornadas se empataron a un gol ante León y sin goles contra Necaxa. El Guadalajara no ganaba un partido desde la jornada 13 ante Puebla, pero aún así le alcanzó para meterse a la liguilla como tercer lugar en la tabla general, con 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas. El conjunto del rebaño sagrado lucharía para lograr conquistar el campeonato liguero.
En cuartos de final, el destino quiso que el Guadalajara se encontrara con el Atlas en una ronda decisiva, siendo el Estadio Jalisco la sede del primer partido. A los 28 minutos marcaban un penal de forma polémica. Dicha pena máxima fue ejecutada por Matías Alustiza, que ponía delante al cuadro rojinegro, y el equipo atlista se llevaría la ventaja al OmniLife. En el partido de regreso, el Guadalajara tenía que ganar sí o sí, y con un frentazo de Alanís fue aprovechado por Orbelín Pineda, que empujaba el balón con la cabeza. Chivas intentó ampliar la diferencia, pero desaprovecharon muchas oportunidades. Aún así, el equipo de la Perla Tapatía se metía a la ronda de semifinales. En las semifinales se enfrentarían a los Diablos Rojos del Toluca, equipo al que le ganó una final aquel lejano Apertura 2006. A los 83 minutos, Rodolfo Pizarro ponía delante el chiverío tras una gran definición. Cuando todo parecía que Guadalajara se iba a llevar la ventaja a su casa, Fernando Uribe, 2 minutos más tarde, empataba el marcador para ya no moverse más. En la vuelta en el OmniLife, a todo lo que da, el Guadalajara iba inspirado para lograr la clasificación a una gran final. A los 30 minutos, con un tiro centro de Néstor Calderón, el balón se iba a las redes y el cuadro de Almeida se adelantaba en el marcador. En la segunda parte, nuevamente el colombiano Fernando Uribe empataba la ronda. Ambos clubes buscaban la delantera, pero las Chivas Rayadas del Guadalajara se metían a la gran final, gracias a la regla de la mejor posición en la tabla, y después de 10 años y 5 meses tendrían la oportunidad de volver a disputar otra gran final. El 25 de mayo de 2017, Chivas y Tigres se verían las caras en la gran final del fútbol mexicano, siendo el equipo felino el vigente campeón del torneo pasado. Al minuto 22, un mal rechace de Nahuel Guzmán le quedaba el balón a Pulido, quien le marcaría a su ex equipo y adelantaba al rebaño. Antes del descanso sería Rodolfo Pizarro quien ampliaba la ventaja, sorprendiendo a propios extraños con el gran nivel que mostraba el equipo de Almeida sobre el cuadro del Tuca. Y cuando todo parecía que Guadalajara se iba a ir al OmniLife con una cómoda ventaja, llegaba André Pierre Gignac a empatar la final en menos de 5 minutos, dejando todo para el partido decisivo. El 27 de mayo todo se definiría en el Akron, donde Alan Pulido a los 16 minutos de primer tiempo acercaba al Guadalajara al campeonato con una gran definición de volea. Pulido la peina. Poco después, Cota se hizo un enredo y Gignac apretó que casi costaba factura para el arquero mexicano. En la segunda parte, nuevamente Gignac quiso empatar la final, pero Cota estuvo atento y atajaba fenomenalmente un mano a mano contra el francés. A los 70 minutos, un servicio del Güero Fierro fue rechazado por el Chaca Rodríguez, pero el balón le quedaba al Gallito Vázquez y con un fuerte zapatazo la pelota entraría llorando pese al desvío con el codo de Francisco Mesa. Todavía Carlitos Fierro sobre punto penal, se dormía la defensa, el Gallito Vázquez tira para abajo. Chivas estaba cerca de ganar el campeonato, pero a los 88 minutos Ismael Sosa volvía a recortar distancias como lo hizo Gignac en la ida, y el Guadalajara estaría sufriendo los próximos 7 minutos de partido. Al minuto 93, Jair Pereira hacía contacto con Ismael Sosa con un fuerte planchazo dentro del área, pero Luis Enrique Santander se dio el descaro de no marcar el penal a favor de Tigres. Y minutos más tarde hizo sonar su silbato y el Guadalajara, después de 10 años y 5 meses, volverían a levantar otro campeonato que no levantaban desde la Apertura 2006, siendo el título número 12 del conjunto rojiblanco. La Perla Tapatía tuvo que esperar 20 años para que un equipo jalisciense fuera monarca de la liga, y el OmniLife sería testigo por primera vez desde su creación en el año 2010 ver al Guadalajara campeón. Consulta Santander, llegó la 12. Llegó la 12 para las Chivas. Emilio Fernando Alonso. Llegó la 12. Llegó la 12, el llanto por parte de Rodolfo Cota. Oye, ¿por qué nos mojan si yo sí me bañé hoy? ¿Por qué nos mojan si yo sí me bañé hoy?
Así fue como Matías Almeida sacaba adelante a las Chivas Rayadas del Guadalajara, a un equipo que se estaba hundiendo en el descenso, a llevarlo nuevamente a la grandeza y al camino del éxito, con un inolvidable doblete, siendo un torneo de liga y uno de copa, cosa que no sucedía desde 1996 cuando Necaxa hizo dicha hazaña. Esa ha sido la historia del Guadalajara campeón de liga y copa, al mando de Matías Almeida.